Continuamos con las pláticas sobre la familia católica, sobre los deberes cristianos de los casados y de los miembros del hogar. Nos encomendamos a la Santísima Trinidad, a la Sagrada Familia de Nazaret, pidiéndole que estemos a la altura de nuestra vocación, que es tan grande y de la cual pende la salvación eterna de las almas de nosotros mismos, de nuestros seres queridos. Nos ponemos en la presencia de Dios. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, Jesús, Hijo de Dios e Hijo de la Virgen María, que te dignaste elegir como madre a aquella que fue el fruto del santo matrimonio de Ana y Joaquín. Por los ruegos de estos santos esposos, ten misericordia de todos los casados, para que sean fecundos, y así crezca el número de los glorificadores de Dios, y conduce también a todos los llamados a tomar el estado conyugal, de forma que sea Dios honrado en ellos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Madre del amor hermoso, ruega por nosotros. Glorioso Patriarca San José, ruega por nosotros. San Joaquín y Santa Ana, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, vamos a ver, dentro de esta plática sobre la familia, el matrimonio, los deberes de los padres para con sus hijos. Y para que estos deberes, que a veces materialmente, digámoslo así, se pueden cumplir, pero no queden sin repercusiones prácticas, para que el cumplimiento de estos deberes produzca el efecto maravilloso que Dios nuestro Señor tiene previsto, es indispensable entender que nuestros niños, los hijos que Dios nos ha dado, el tesoro, la bendición del amor matrimonial que son los hijos, necesitan crecer en un ambiente en el cual se respire la virtud, en un ambiente sobrenatural. Sin ese ambiente, sin ese clima espiritual sobrenatural que debe haber en un hogar cristiano, por más que aparentemente se cumplan una serie de obligaciones, y alguien pueda decir, y mucha gente dice, de hecho, no, pero si yo he cumplido con mis obligaciones, se encuentra uno que los niños van creciendo y no pareciera verse el fruto de los sacrificios realizados. Entonces esto es muy importante, y esto nuestros mayores lo tenían extremadamente claro, porque tenían un gran sentido de este espíritu sobrenatural, que supone de una manera especial el horror al escándalo, con el cual se perturban las almas, y cuanto más las almas de los niños, las almas de los pequeños, que son como una especie de esponjita, que absorben todo lo que reciben, hasta las cosas más imperceptibles. Entonces, no hay que olvidar que tienen almas, y almas inmortales, y por lo mismo almas de una delicadeza que solamente Dios puede dimensionar, la delicadeza que tienen, la fineza que tienen esas almas, por ser espirituales e inmortales. Por eso la crisis que vivimos hoy en día
la crisis educacional, la crisis de la formación de las nuevas generaciones es brutal. Los niños desde pequeñitos escuchan tantas barbaridades en los colegios, en la casa, por la televisión, por las noticias, porque quizá alguno dice, bueno, pero si solo movemos las noticias, ¿se le parece poco? Las noticias transmiten el espíritu inmundo del mundo. ¿Eh? ¿Y para qué decir, no es cierto?, al punto que hemos llegado hoy en día, en que aparece por los medios de comunicación miembros de la jerarquía eclesiástica y a veces muy encumbrados, haciendo afirmaciones aberrantes. En un instante le deshacen todo lo que usted ha hecho en años de formación cristiana. Lo desautorizan. Es algo tristísimo. Hemos perdido el sentido del escándalo, me decía una madre cristiana. Me decía mi santa madre. El sentido del escándalo, que antes estaba tan vivo en el alma del pueblo cristiano. Alguien quizás podía, por miseria humana, por fragilidad, haber caído en pecados muy feos, pero tenía el sentido del escándalo. Que no se vayan a enterar los niños. Que no se vaya a hablar de eso delante de los niños. Y es eso justamente el sentido del escándalo. Porque los niños necesitan crecer, como se dice en la sabiduría popular, ¿no es cierto?, que sea un árbol derechito, que crezca derechito. Sí, claro, pero ¿cómo va a crecer derechito si usted le está mostrando, le está permitiendo que acceda a su imaginación, a su inteligencia, malos ejemplos? Que eso es el escándalo. No se hagan la idea del escándalo. A veces la gente piensa el escándalo es que alguien, no sé, salió a la plaza y pegó unos gritos. ¿Eh? Claro que puede ser escandaloso, ¿no es cierto? Pero a lo que voy, digamos, es que pueden darse escándalos de otro tipo. ¿No? El solo hecho de cómo alguien se malviste, de cómo unos padres se maltratan delante de los hijos, de las cosas que se transmiten a través de la televisión y a la cual los niños acceden, escuchan, las películas que a veces ven delante de los niños, ¿eh? Bajo el pretexto falsísimo de que tienen que estar en contacto con el mundo que nos toca vivir. Es decir, hay que envenenarlo, dejándolo, expresándolo claramente, sería eso. Cuando la fragilidad de esos pequeños, por su etapa de desarrollo, exige justamente dar la mayor garantía, la mayor seguridad de la consistencia, de la fuerza, del respaldo divino que tienen la virtud y la verdad. Y por lo tanto son cosas incuestionables. Nadie puede cuestionar. Y el niño crece ¿eh? Como que no existieran esas cosas, como que no existieran esos pecados. ¿Y por qué? Porque se trata de afirmarlo en la virtud, se trata de afirmarlo en la verdad, se trata de afirmarlo en aquello que la miseria humana no es muy sólida que digamos. Y hoy en día, cuanto más, con todo el poder que tienen los medios de comunicación. Y si uno se descuida, estos mismos comunicadores sociales, a través de los matinales, a través de las noticias, a través de los distintos medios que hoy en día hay, son los que van a decir lo que un cristiano, un católico, debe creer o tener como criterio. Pero si lo dice aquí la noticia. Pasan a ser los voceros de la revolución en el orden social, cultural, político y religioso. Entonces, si queremos que nuestras obligaciones para con nuestros hijos
no sean solamente un cumplimiento como muy material de las cosas, y después nos encontremos con la triste noticia a medida que pasan los años de que no ha dado fruto sus esfuerzos. Tenga por principio fundamental vigilar el espíritu que se huele, que se respira, que sea puro, que se ve, que reina en nuestro hogar. Y por eso le hemos pedido a Cristian que pusiera el himno al Sagrado Corazón de Jesús, el himno que pide el reinado del corazón de Jesús. Debemos estar abocados a procurar el reinado del corazón de Jesús. Pero no solamente en nuestra inteligencia, en nuestro corazón, en nuestras obras, en nuestra actividad práctica. De tal manera que haya ese clima sobrenatural. Quizá alguna vez les ha pasado a ustedes que han entrado en una casa, han accedido a alguna casa, y uno respira la falta de espíritu hogareño. Porque se cuenta que hogar viene de hoguera, es decir, de fuego. De fuego que en los antiguos romanos, paganos incluso, la esposa tenía la tarea de mantener ardiente. Que no sé si incluso alguna vez les he comentado, y es muy bonita la figura, ¿no es cierto? Ella mantiene encendidas las brasas, de tal manera de que se le pudieran dar culto a los dioses, ya se entiende que eran paganos, ¿no es cierto? Y por otra parte, para poder calentar la comida, para que no hiciera frío en la casa, es decir, todo dependía de lo mismo, de esas brasas ardientes. Entonces, estas obligaciones que tienen los padres con los hijos tienen que entenderse fundamentadas en el fuego del amor divino que debe reinar en sus corazones, porque esos hijos se supone que debieran haber sido engendrados con caridad cristiana, con amor cristiano de los esposos, haber sido gestados así, haber sido recibidos así y ser criados así, apartados del espíritu inmundo del mundo, enemigo de Dios, espíritu del siglo, como se le decía en el lenguaje antiguo también, para resaltar justamente la hediondez del espíritu mundano, donde no reina la ley de la caridad cristiana, donde no reina la pureza de nuestra santa fe católica. Entonces, eso yo les diría es lo primero, es el ambiente. Cuando le hemos hablado de varias cuestiones de doctrina o de Cristóbal Colón el otro día, le hemos insistido en la importancia de the big picture, este contexto amplio en el cual hay que ver las cosas para poder entenderlas. Y bueno, este es el contexto amplio en que hay que entender estas obligaciones que tienen los padres para con los hijos, que deben crecer, que tienen que desarrollarse en un ambiente sano. Y por ambiente sano se entiende un clima sobrenatural, un clima verdaderamente cristiano, donde se pueda vivir en gracia de Dios y donde los niños no encuentren ningún tropiezo a la fe católica y a la vida de la virtud. Entonces, pónganse a conversar con sus niños y vean qué es lo que hablan, qué es lo que dicen, qué es lo que escuchan, por dónde se ha asomado el espíritu del anticristo, como diría el apóstol San Juan en su carta. ¿Por dónde?
por dónde ha llegado a sus almas, de tal manera de cortar la fuente envenenada que ha llegado a ensuciar, a perturbar, al menos a empañar la inocencia de nuestros pequeños. Entonces esto es muy importante, porque o si no, estamos, como decía un sacerdote mayor, estamos rasguñando vidrio. Rasguñando vidrio. Es decir, estamos perdiendo el tiempo. Triste, pero más vale enterarnos a tiempo para enmendar y recuperar el tiempo perdido en la medida que se puede recuperar. Entonces, teniendo esto presente, por lo tanto, detectando a ver qué cosas pueden ser obstáculos para sacarlas, apartarlas y poder recomenzar como Dios manda. Fijémonos en estos deberes para con sus hijos, que se pueden reducir, en definitiva, a dos. A dos deberes esenciales: amarlos y educarlos. Amarlos y educarlos cristianamente. Al derecho de los padres de procrear y de gobernar la prole, corresponde el deber de conducirla a su último fin. Es a ellos que les corresponde acompañar todo el proceso de desarrollo de estos tesoros que son fruto de los derechos propios y exclusivos de los esposos, privilegios que han recibido de Dios para servirlo a Él, para darle gloria. Y para lograr esto, necesitan poner en juego todo su ser, el ingenio de su inteligencia, el trabajo de sus manos, su fortuna, la ternura de su corazón. Y esto supone, evidentemente, en el orden sobrenatural, poner en ejercicio todas las virtudes cristianas. Y las tres primeras, más importantes de todas, la fe, la esperanza y la caridad. Si no ven a sus hijos como criaturas redimidas por el Salvador del mundo, como almas amadas eternamente por la Santísima Trinidad, como una tarea que Dios les ha dado el privilegio a colaborar en su salvación eterna para que puedan tener acceso a la visión beatífica. Y bueno, estarán fracasados en su intento, porque sin visión sobrenatural no serán capaces. Sin el sentido de la fe, y cuanto más hoy en día, no lograrán el objetivo, que es llegar al cielo con ellos. Y para eso tienen que poner a trabajar todo su ser, colaborar con todas las fuerzas que Dios les ha dado y abarcar el ser de todos sus hijos, su alma y su cuerpo, su presente y su porvenir espiritual y temporal. Y esto evidentemente que no es fácil. Es de las cosas más difíciles a poner en obra. San Juan Bautista de la Salle, si no me falla la memoria, decía que fue un fundador de un instituto dedicado a la educación cristiana y de gran fama por la virtud y la excelencia de
de sus escuelas. Decía que no había nada más difícil que la educación cristiana a los niños. Y más encima le sumamos que no nos han enseñado a enseñar, que tenemos el mundo en contra, que en la iglesia está el espíritu, eh, el humo de Satanás dando vueltas. Es decir, ya pareciera una empresa sobrehumana a la cual no nos podemos sentir llamados. Siento que estamos llamados, porque si Dios nos ha puesto en este tiempo, es porque nos da la gracia para poder cumplir estas obligaciones y lograr el objetivo que Él de verdad quiere, que es nuestra salvación eterna y la salvación eterna de nuestros hijos, de toda nuestra familia. Claro está que supone, de parte de todos nosotros, los sacrificios, la entrega generosa que supone una vida cristiana integral. Entonces veamos con qué amor deben amar los padres a sus hijos. Tiene tres características este amor: amor interior, exterior y bien ordenado. Amor interior, es decir, que este amor sea de corazón, como algo que les es muy íntimo y muy propio, sin jamás guardarles a ellos el menor sentimiento de, de molestia, de odiosidad, qué sé yo, ¿eh? Que fruto, digamos, a veces de temperamentos, de dificultades que pueden haber, etcétera. Entonces, siempre el espíritu de amor en el corazón. Pueden sacarnos a veces las casillas, no les digo lo contrario, pero a retomar las riendas, no dejarse gobernar por esos momentos, y que siempre esté todo bajo el prisma de este amor íntimo, profundo del corazón. Han brotado de lo más profundo de nuestro ser, los niños, con la intervención de Dios, que cada niño es fruto de una intervención de Dios. Cada niño es un milagro de una intervención divina. Entonces, hay un misterio detrás de cada uno. El amor tiene que ser verdaderamente interior. De lo más profundo de mi corazón los amo. En segundo lugar, este amor tiene que ser exterior. Es decir, no basta que sea auténtico, sincero, de lo más profundo del corazón. Es necesario aprender a expresar ese amor exteriormente. Y se expresa con las obras positivas de benevolencia, es decir, con las obras positivas que se expresan el bien que se procura hacer a las personas amadas. El amor supone, ¿no es cierto?, querer el bien a la persona amada. Pocas personas pueden ser más amadas por el corazón de un padre o una madre que sus hijos. Entonces, ¿eso cómo se expresa? Con estas obras positivas de benevolencia. Con las obras que expresan, con las cuales se acostumbra a expresar el amor que uno le tiene a aquellos que más, a los cuales estamos más obligados. ¿Por qué? Porque los queremos más. Y ninguno hay más querido y me obliga más, después de Dios, después de mi cónyuge, que mis hijos. Y esto es muy importante. Y es importantísimo tenerlo siempre presente. Y tenemos que alimentar eso. Entonces, el amor interior se expresa exteriormente. Por supuesto, el amor mismo nos va a llevar a corregirlos e incluso a castigarlos cuando sea necesario, pero siempre con amor. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, es legítimo enojarse.
Otra cosa, claro, ¿no es cierto?, es que las cosas tengan proporción, que sean con prudencia, que sean oportunas, que sean como corresponde, pero siempre con amor, porque los amamos. Es porque los amamos que queremos que crezcan rectos, que no se desvíen, que los desvíos del corazón humano que van a ir brotando y se van a ir asomando a causa del viejo Adán, a causa de la triple concupiscencia que no es borrada por el pecado original, y bueno, hay que corregirlo y serán necesarios los castigos, pero siempre con amor, porque los amo. Entonces, este amor interior y exterior debe ser bien ordenado. Ese es el tercer elemento. Si no se dejan llevar de pasiones y preferencias, y si buscan ante todo su bien moral y físico, su bien espiritual y temporal, y no son con ellos excesivamente blandos o excesivamente rigurosos, ni permiten o fomentan sus caprichos. Es impresionante la cantidad de veces que uno escucha la capacidad de manipulación que hay en los niños. Si no me dan tal cosa, si no obtengo tal otra, no me quieren. Y manipulan así. Es tremendo. Y desgraciadamente lo han visto en la televisión, lo escuchan de sus compañeros, etc. Y bueno, no hay que dejarse amedrentar por ese tipo de cosas. Por ningún motivo. El rayado de cancha tiene que ser muy claro. Las normas muy claras. Para que el espíritu del hogar sea muy claro. Aquí se respira cielo. Aquí aspiramos al cielo. Y por lo tanto queremos virtud, queremos santidad. Que nos costará, que habrán torpezas, que habrán tropiezos, que a veces habrán aparentes retrocesos o reales, pero no me rindo y no nos rendimos. Al cielo vamos. Y nunca olvidar la meta. Entonces, para que este amor interior, exterior y bien ordenado lo sea de verdad, tiene que ser sobrenatural. Tiene que ser animado por la divina caridad. Una persona sin las luces de la fe católica, de la vida cristiana, en sus sentimientos de bien que puede tener, de amor natural a sus hijos, puede pretender esto que estamos diciendo, pero le falta la visión sobrenatural, le faltan las luces de la fe, le falta el auxilio de la divina gracia, le falta la inhabitación del Espíritu Santo en los padres para cumplir esto y para no contentarse con una rectitud natural, sino con aquello que nos ha mandado nuestro Salvador, que es una vida cristiana, ¿no? Con unas enseñanzas, con unos ejemplos que son fruto del orden sobrenatural al cual hemos sido elevados. Entonces, ¿cómo pueden unos padres, que por más que tengan fe, si no viven en gracia de Dios, lograr eso? ¿Cómo? Que no se puede, es imposible. Si está divinamente revelado por Jesucristo nuestro Señor, sin mí nada podéis hacer. Entonces, por eso es tan importante la vida de oración. Por eso es tan importante apartarse de las ocasiones de pecado. Por eso es tan importante que los esposos se amen en Cristo Jesús. Por eso es tan importante que los niños vean en sus padres este afán de querer ser santos y no sacar una idea extraña de la santidad. Es decir, santidad matrimonial, santidad familiar, como decía San Francisco de Sales, no, no,
que no aspiren a ser capuchinos, está muy bien la santidad de los capuchinos para los frailes capuchinos, pero esta es santidad de vida hogareña, de vida familiar. Pero santidad, pues, ¿eh? No confusión con el mundo, con los errores del mundo, con las falsas virtudes del mundo. No. ¿Y cómo podemos tener eso si no estudiamos la doctrina cristiana? Lo que vimos la otra vez, ¿no es cierto? Deber del esposo, del padre, del jefe, del rey de la casa, ¿eh? Del varón, la conducción religiosa de la casa, el ejemplo en todas las virtudes, más que la mujer. O si no, la casa patas para arriba, que decía San Isidoro de Sevilla, el gran doctor de la iglesia. Entonces, amor interior, exterior bien ordenado, que supone, que exige, eh, que está animado por la divina caridad, es decir, por el amor a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué no puedo permitir el acceso a la televisión o al internet o a estas cosas a las cuales tienen acceso libre y que cualquier tercera persona ajena al hogar puede meterse? ¿Cuántas noticias han salido al respecto? Con tragedias de por medio, con cosas horrorosas de por medio. Si el problema no es la tecnología en sí misma, obviamente. Es decir, la tecnología es una aplicación de la inteligencia que Dios nos dio, ¿no? Y por eso eh, va progresando, pero el punto es cómo se usa esa tecnología. ¿Los niños son capaces de usar esa tecnología sin riesgos y con todas las posibilidades que hay ahora? Entonces, a eso me refiero, entiéndame bien. Entonces, ¿cómo se cuida todo eso? Que el uso de esta tecnología, que el acceso a estos elementos, si es que los hay, no sean de ninguna manera perjudiciales para el alma del niño. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque los tengo que amar en Dios. Los tengo que amar en Dios. Y eso significa, en primer lugar, cuidar su inocencia. Una vez más, el clima que tiene que haber en la casa. Entonces, ¿cómo pueden pecar los padres contra este deber del amor interior, exterior y bien ordenado? Contra este amor que, que la única manera que pueda ser eficaz, real, en las condiciones actuales de la raza humana, que es una raza humana caída. El pecado original es un hecho histórico, es una realidad histórica. Todos descendemos de Adán y Eva y es un dogma de fe. ¿eh? Entonces, estamos con la naturaleza herida y necesitamos la curación de la gracia. Entonces, ¿cómo se cumple con este deber y cómo pueden pecar los padres contra este deber? ¿Mm? Entonces, pueden pecar los padres contra este deber del amor por defecto o por exceso, ¿Mm? No amándolos tanto como debieran o amándolos desordenadamente. Es decir, amándolos poco o amándolos de manera desordenada. Entonces, no se imaginen como un medio, como un intermedio. Entonces, aquí está el amor desordenado, aquí está el poco amor, digámoslo así, no lo aman como debieran, entonces los vamos a poner como al medio. No, nunca hay que imaginarse así la virtud. La virtud, lo correcto ante los ojos de Dios y para provecho de nuestras almas, no está en el medio de dos vicios, sino que está por encima, como por encima. Se usa el ejemplo de la montaña. Entonces, las laderas de los dos lados son el extremo vicioso. La virtud está en el pico de la montaña.
Entonces aquí está la virtud. No aquí al medio por debajo, sino aquí arriba. ¿Me entienden? Usando la figura, ya que no podemos dibujar un cuadro aquí. Entonces, por eso la importancia de que no basta los buenos sentimientos naturales, sino que tenemos que esos sentimientos naturales, por supuesto, están al servicio de la virtud cristiana, de la virtud sobrenatural. Es asumido y elevado, están asumidos y purificados y elevados al orden sobrenatural, y por eso las luces de la fe, por eso la esperanza, por eso la caridad, por eso la virtud de religión, por eso todas las virtudes infusas y adquiridas al servicio de esta gran obra, ¿eh? Que es como ir tallando, ¿no? Es ir tallando en los niños, ¿eh? Y cada vez ellos cooperando más en la misma medida que se va desarrollando sus facultades, su inteligencia, etcétera, ir tallando, ¿no es cierto?, el hombre cristiano, que es, ya lo dice el nombre, algo sobrenatural, con la gracia de Dios. Por eso la importancia de la oración, por eso la importancia de los sacramentos, por eso la importancia absoluta de la gracia divina. Entonces, ¿cómo pecan por defecto los padres? Perdón, se me cayó la hojita. ¿Cómo pecan por defecto los padres? Los que se dejan llevar de la malquerencia hacia sus hijos. Entonces se dejan llevar de las rabias y la rabia se sobrepone al amor que se le debe tener a los hijos. Se dejan llevar de un odio contra sus hijos, de palabras odiosas, de hechos odiosos, que perturba lo que debiera ser el amor hacia los hijos. Los que no perdonan a sus hijos si se arrepienten estos de sus faltas. Los que no quieren admitir en su presencia a sus hijos o dan a conocer a los extraños sus defectos sin una causa justa. Que puede haberla, ya se entiende. Los que los tratan con excesivo rigor y con asperezas indebidas. Los que no los socorren en sus necesidades, ni los apoyan en sus justas aspiraciones, etc. Entonces esto es pecar por defecto. No es amarlos debidamente. Evidentemente que no es fácil amarlos debidamente, pero para que vean que ustedes que es una tarea muy grande la que está entre manos. Y pecan por exceso, el otro exceso, la otra ladera de la montaña, los que les permiten a sus hijos todos los gustos y caprichos, a trueque de no disgustarlos. Los que sin bastante motivo favorecen más a unos que a otros. Es decir, puede haber algún motivo, ¿no es cierto? Podría haber algún motivo extraordinario. Hay situaciones, que hay un niño enfermo, que hay un niño, ¿no es cierto?, que tiene alguna limitación especial, bueno, y que requiere atenciones especiales, bueno, son cosas que pueden haber. Pero aquí estamos hablando de ordinario. Sin haber ese tipo de cosas, se favorecen a unos más que a otros sin motivo que lo justifique. Los que los aman, ¿no es cierto?, en definitiva, de una manera no apropiada. Entonces, desgraciadamente, hoy en día, reina más bien este. En otros tiempos pueden haber habido reinado lo anterior, ¿no es cierto?, un rigor excesivo, un ejercicio de la fuerza demasiado dura. Es verdad, la sociedad antes era mucho más dura, es una realidad eso. Era mucho más duro. Pero mucho cuidado, porque se justifican así para pasar al otro extremo. Al otro extremo. Y indudablemente que eso es muy contraproducente teniendo presente las consecuencias del pecado original. Por eso algunos dicen un poco graciosamente o tomándolo un poco así,
no, mi papá o mi mamá con el psicólogo o el cariño era la correa y que no sé qué. Bueno, a todos nos habrá tocado una dosis, ¿eh? Pero, como todas las cosas, hacerlo bien, eso exige medida, exige proporciones, exige prudencia. Entonces, si bien es cierto que puede haber habido o ha habido un excesivo rigor en alguna educación del pasado, hoy en día reina absolutamente todo lo contrario, lo que no es indudablemente virtuoso, sino que más bien ha producido un desbande generalizado. En este sentido, es muy bonito leer eh, la vida de San Juan Bosco. San Juan Bosco procedía de una familia humilde. Su madre es una mujer de condición muy humilde, con una sabiduría celestial absolutamente extraordinaria. ¿Eh? Y a Dios gracias, hay posibilidades de acceder a bastante material sobre mamá Margarita, la madre de San Juan Bosco, que formó a San Juan Bosco. Y que San Juan Bosco va a asimilar toda esta sabiduría, todo este amor, toda esta educación sobrenatural que recibió de su madre, y va a convertirla, digámoslo así, en un sistema pedagógico que se va a apartar de ese rigor excesivo, ¿eh? Al cual en algunos momentos se dio con frecuencia o con bastante frecuencia. ¿No? Pero al mismo tiempo, ¿eh? Totalmente apartado de este libertinaje, de este dejar hacer, dejar pasar, ¿eh? Este liberalismo educacional que hoy en día está llevando a la ruina a nuestra juventud. Sistema pedagógico de San Juan Bosco, el sistema preventivo. Y decía San Juan Bosco que más que estar preparados a castigar a los hijos, a los niños en el colegio, en el caso de él, había que estar preparados para evitar justamente que hubiese un tropiezo, que hubiese un pecado, que hubiese algo que castigar. Como dice el dicho antiguo, que son siempre muy sabios, la ocasión hace al ladrón. Que no haya ocasión para que alguien robe. No solamente materialmente, ¿no? Sino que no le roben el alma a mis hijos o que un hermano vaya a robar el alma a un hermano con el escándalo. Entonces, una vez más, con los dichos de nuestros mayores, donde mis ojos te vean. San Juan Bosco por eso siempre decía que los niños corran y salten y brinquen y qué sé yo, son niños. Pero siempre que hubiera un hermano, un sacerdote presente en presente ahí en la cancha, en el colegio, digamos, en los momentos de recreación, de tal manera que solo con su presencia se apartara todo peligro, toda posibilidad de que hubiese algo menos apropiado para las almas de los pequeños. El sistema preventivo. La fuerza no está tanto en el castigo ejemplar, que a veces hay que darlos, pero que tiene que ser más bien el último recurso, sino la prevención, que no haya necesidad de castigar. Y por eso San Juan Bosco insistía tanto en la hermosura de la virtud. Por ejemplo, ¿no es cierto? Hoy en día, con toda esta mentalidad naturalista que prescinde de la gracia divina,
Los niños les quieren explicar cuánta aberración, cuánta monstruosidad se practica en este mundo. ¿Para qué? ¿Para ensuciar sus almas? Ah, no, para protegerlos, dicen. ¿Qué los va a proteger? Nunca ha habido tanta inmundicia, con tanta adoctrinamiento bajo el pretexto de evitar la inmundicia. San Juan Bosco decía, no, es todo lo contrario. Es ensalzar la hermosura de la virtud, ensalzar la hermosura de la pureza, ¿eh? Ensalzar la santidad, ensalzar los ejemplos de los santos. Eso es. En cambio, estar entrando ahí a hacer descripciones de cosas que son feas, horribles, repugnantes, no es necesario. Que a cualquier alma cristiana le producen rechazo esas cosas. Son feas, son hediondas. La virtud, en cambio, es aire de paraíso. Entonces, sistema preventivo. San Juan Bosco, mamá Margarita, la hermosura de la virtud. El vicio es horroroso, es hediondo y lo odiamos con todo el alma. Porque el pecado hay que odiarlo. Y San Juan Bosco lo odiaba con todo su corazón. Pero, ¿por qué? Porque amamos a Dios, porque amamos los planes eternos de Dios, porque amamos la hermosura y la santidad de la Virgen Santísima, porque amamos los santos, porque queremos llegar al cielo, porque amamos lo que Dios manda. Entonces, este amor está encuadrado en este plan amoroso de Dios. Los padres con su amor tienen que ser un reflejo, una especie de encarnación del amor que Dios nos tiene. Y transmitirlo a los hijos con su amor que los hijos van a ver que los aman por el sacrificio que hacen los padres por ellos. ¿O ustedes creen que un padre de familia, un esposo, no se sacrifica levantándose a trabajar y duramente, qué sé yo, y las largas horas en la oficina, en la empresa, en el negocio, en lo que sea? ¿Por qué lo hace? ¿Qué es lo que le da fuerza? Es que yo amo a mi mujer y amo a mis hijos. Y que las madres le enseñan a sus hijos a apreciar el sacrificio, el gran sacrificio que hace el papá, ¿eh? Por darles educación, por estar con ellos, y cuando no está con ellos es porque se está sacrificando por ellos. Y lo mismo al revés, ¿no? Que el padre le muestra a los niños y le ensalce delante de los niños justamente los esfuerzos, los sacrificios, la entrega amorosísima de su madre, de la madre de esos pequeños, porque ellos son el tesoro con el cual Dios ha bendecido el amor del papá y la mamá. Entonces ese amor se expresa, se alimenta de ese sacrificio cotidiano. Y todas las veces que haya que decirle que no a los hijos, y que serán muchas, es porque te amo. No porque te amo. Porque yo sé lo que necesitas, yo sé lo que te corresponde, yo sé lo que te hace bien. Pero ¿por qué mis amigos del colegio? Si no se los he dicho, creo que ya lo dije antes, ¿eh? Pero hoy en día es muy difícil, terriblemente difícil educar bien a los hijos con los colegios que tenemos. En los colegios, por más que digan que son católicos, los niños escuchan todo tipo de mal ejemplos, todo tipo de malas doctrinas, por más que la dirección del colegio quiera ser buena. Decía mi viejo párroco una cosa que me impresionó mucho cuando se lo escuché, en un momento en que, bueno, soñamos un poco con tener un colegio parroquial,
justamente para cuidar la inocencia de los niños, para apartarlo de toda la inmundicia de la educación secular atea que da los gobiernos hoy en día. Y él me dijo, no, ¿por qué no? Me dijo, porque es algo tan sublime la educación, algo tan sobrenatural, la obra educativa, que si no es dada por religiosas que viven en gracia y que se santifican, o por religiosos, que es lo que hicieron todas las escuelas católicas, siempre. Eran monjitas que daban las clases de matemática, de historia, de catecismo, de lo que fuere. Eran religiosos, no eran sacerdotes, muchas veces eran religiosos. Los hermanos de la Salle, los hermanos eh, eh, de las distintas escuelas cristianas, había muchas fundaciones. Eran religiosos con voto de pobreza, castidad y obediencia, no eran sacerdotes. ¿Eh? Y que se dedicaban a enseñar a los niños. ¿Eh? Entonces me dijo, si no son religiosos los maestros, estamos arando en el mar, rasguñando vidrio. Entonces, si hay una prioridad en estos momentos, es delante de Dios ponernos muy sinceramente y decirle al Altísimo, decirle a la Madre del Amor Hermoso, a la siempre Inmaculada Virgen María, ¿qué tengo que hacer con mis hijos para devolverle la inocencia, cuidarle la inocencia, acrecentarle la inocencia en estos tiempos tan tremendos que estamos viviendo? Hemos estado meses encerrados en las casas. Es una oportunidad para perderle el susto a la educación en casa, como se hace por cientos de miles. En Estados Unidos creo que, no sé si las cifras últimas ya pasaron no sé si 4 o 5 millones de niños que están educados así, y hay todo un sistema para ayudarlos, etcétera, y que va a alimentar este amor, a multiplicar este amor, que el sistema reinante hoy en día ha hecho que se enfríe, porque pasan más horas en el colegio que con el trato con los padres, que en el trato con los hermanos. Son horas de horas, porque el sistema educativo reinante, eso lo escuché a una secretaria del Ministerio de Educación de Chile, la idea es que estén todo el tiempo posible en la escuela, porque lo que queremos es que las mujeres trabajen. Esa es la trampa diabólica que han inventado eh, las ideologías mundanas, la organización de la ONU, etc. Forzar las situaciones, ¿se dan cuenta? Ese es el punto. Ya hemos aludido al trabajo de la mujer, a veces hay cosas extraordinarias y bueno. Pero lo importante, ¿cuáles son los principios? ¿Qué es lo que rige? ¿Cuál es el criterio que tenemos? Entonces, que los niños sean educados por otros, no por los padres. Que los niños llegan agotados a las casas, a hacer tareas más encima, después de todas las horas que han estado en el colegio. Ese es un régimen totalmente anormal, inhumano de educación. Y los padres llegan cansados del trabajo, los niños están cansados, y gritan y patalean y qué sé yo, y claro, y los nervios son, son lo que son. Y se va enfriando el amor hogareño. Entonces hemos entrado en una trampa, estamos en una trampa, hay que salir de la trampa, pero eso exige, claro, sacrificio, exige clarificarse los criterios, poner bien puestos las prioridades, y tener muy, muy fijo el objetivo, que no es sino uno solo, la gloria de Dios por la salvación de las almas.
Bueno, siempre es el criterio que les daba al principio, ¿no? Que hay que evitar siempre el escándalo. Mm. Entonces, si es que hay alguna rama de la familia donde reinan costumbres, prácticas evidentemente corrompidas, claramente inmorales, y bueno, evidentemente que no tengo que ir con los niños allá. ¿Eh? Si a eso se le llama tenerlos en una burbuja, habrá que tenerlos en una burbuja. ¿Eh? A los peces hay que tenerlos en su pecera, donde el agua está limpia y pueden, ¿no es cierto?, crecer los pececillos. Entonces, el ambiente que necesitan nuestros hijos es ese ambiente sobrenatural donde se respira la virtud. Ujú. Y es en razón de eso que habrán mayor o menor trato con la familia exterior, digamos, con la familia, con los parientes ¿eh? Que no supongan una dificultad. ¿Eh? ¿Y por qué? Porque lo primero que tengo que amar son las almas de mis hijos. ¿Mm? Dese cuenta, a propósito de todas las situaciones que estamos viviendo, que nuestros mayores lo tenían clarísimo. Si un ser querido, un hermano, Dios nos libre y nos favorezca, traicionara su matrimonio, abandonara a su legítima esposa, se fuera a vivir con una persona que no es su cónyuge, no porque es mi hermano voy a dejar que venga con, con, con aquella que está perdiendo su alma, o con aquel, ¿no sé? Entonces da lo mismo si es el hombre o la mujer aquí, y le voy a dejar venir con esa persona que no es su cónyuge, a estar en mi casa con mi familia. ¿Y por qué? Porque estoy de alguna manera probando su adulterio. Estoy traicionando a Dios. Le estoy dando aceptación social a su adulterio. ¿Se dan cuenta? Los niños inmediatamente van a preguntar, ¿y quién es esa persona? No, ¿qué le van a decir? Entonces, qué es lo que decía y dice la moral tradicional de la iglesia? Que no puede cambiar al respecto. ¿Mm? Mira, tú eres mi hermano, te quiero mucho. ¿Eh? Si vas a pasar, ven, pero por favor, ven solo. No venga con esa persona, que en mi casa esa persona no es recibida. No es porque le tenga un problema personal con ella como persona, por lo que fuere. El problema es con el pecado. Y yo a mis hijos lo que les transmito, porque es mi obligación, por amor de Dios, por amor de sus almas, es que el matrimonio es para toda la vida. ¿Cómo le puedo decir yo a mis hijos que el matrimonio es para toda la vida si me están viendo recibir a alguien que está destruyendo su matrimonio con el adulterio? ¿Se dan cuenta? Entonces, la importancia de la unidad de vida, que a todos nos cuesta, y que en los tiempos actuales puede significar incluso heroísmos, pero por fidelidad a Dios, por salvación de las almas, por amor a mi hermano, porque yo quiero la salvación de mi hermano, es que tenemos que ser firmes en eso. Y entonces, claro, van a decir, pero padre, ¿acaso el cristianismo no es misericordioso? Claro, faltaba más, claro que es misericordioso, pero también es severo, porque Jesucristo es misericordioso y también severo, porque Dios es misericordioso y también justo, porque hay cielo, pero también hay infierno. Son las dos cosas, no una sola. Porque hoy en día siempre se quiere machacar que pareciera que es una sola. No, 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 es que son las dos. Entonces, claro, ya lo hemos visto, ¿no es cierto?, a propósito del amor desordenado. ¿Eh? Por supuesto que alguien podría decir, hablar solo del infierno, solo de los castigos divinos, solo de la severidad y nunca aparecer la misericordia. No, pues son las dos cosas. Las dos cosas. ¿Eh?
Y esas dos cosas hay que mantenerlas. Son los dos extremos de la cadena que hay que nunca soltar. ¿Y por qué son dos cosas? ¿Y cómo pueden ser dos cosas que aparentemente, ante nuestra pobre inteligencia, pareciera que no se condicen tan bien, que no se reconcilian tan bien? Ah, claro, es que son aspectos del misterio grandioso, infinito de Dios, de su santidad, que es infinita, y que, no lo olvidemos, nos ha llamado en sus divinos designios de amor a participar de su vida divina por el misterio de la elevación sobrenatural que nos da la gracia santificante. Entonces, misericordia, qué duda cabe. Muere con los brazos abiertos queriendo abrazar a toda la humanidad. Pero severidad también, severidad también. Si tu ojo peca, arráncatelo y arrójalo lejos de ti. Porque más te vale entrar con un solo ojo en el cielo que irte con los dos ojos al infierno. Y si tu mano peca, arráncatela y córtala y mándala lejos de ti. Porque más vale entrar manco a la gloria que irte con las dos manos al infierno. Y si tu pie peca, córtatelo y arrójalo lejos de ti. Porque más vale entrar cojo al cielo que irte con los dos pies al infierno. A ver, ¿quién me podría decir que eso no es severo? Claro que lo es. Las dos cosas. Entonces, por amor a nuestros, si es necesario, evitar el trato con alguna familia que desgraciadamente se ha desviado, se ha apartado de la austeridad de la doctrina cristiana, y bueno, nos da mucha pena, recemos por ellos, para que vuelvan al buen camino. Y es muy fácil en los tiempos que estamos el desviarse, ciertamente, porque la muy alta en la iglesia, demasiado alta en la iglesia. Pero bueno, pero nadie es puesto por Dios en esta prueba sin darle la gracia también para superarla. Ya lo dijo Jesús nuestro Señor, cuando vuelva, ¿acaso habrá fe en la tierra? No dijo que no iba a haber fe, pero evidentemente que, y agrega él, que serán acortados esos tiempos de prueba porque hasta los elegidos podrán sucumbir si no se acortaran esos tiempos. Entonces, tenemos que estar en esa humildad de que no nos sostenemos por nosotros mismos, sino por la gracia de Dios. Por eso hay que ser cuidadosos y ser humildes y ser precavidos. Y como podemos caer, mantengámonos aparte del peligro. Espero que me entienda la respuesta, porque es por el bien de las almas de nuestros seres queridos, incluso de aquellos a los cuales les estamos poniendo una distancia porque los amamos. Faltaba más. Queremos su salvación. Que ellos mismos se enteren entonces de que hay una reprensión, una censura de parte de la virtud, de parte de la verdad, de parte de la santidad del Evangelio. No, eso no puede ser y es por eso que no vienen, o es por eso que no me reciben en estas condiciones, porque en realidad me quieren, en realidad me quieren en Dios. Sí, a ver si seguimos aclarando conceptos. Sí, padre, bueno, y además acaba de responder otra pregunta que había. Entonces, muy bien. Seguimos con otra persona que dice, bueno, ¿cómo hacer para que ellos no tengan miedo de formar un hogar y ser fecundos? Ya cuando sea el tiempo y si Dios los llama a esa vocación, obviamente. Sí, bueno, no se olviden nunca, ¿no es cierto? Contrariamente a lo que dicen algunos, eh, con una visión humana, humanista, terrenal, sin visión sobrenatural. ¿Cómo se van a tener hijos en estos tiempos? ¿Cuál va a ser el futuro de nuestros hijos? Oigan, mire, siempre la vida en este mundo ha sido difícil para los que pretenden, para los que aspiran de en serio la salvación.
Si San Pablo nos dice, con temor y con temblor, trabajad por vuestra salvación. Y si San Pedro el apóstol, el primer papa, dice, si el justo apenas se salva, ¿qué le quedará al pecador? Imagínense cuándo ha sido la cosa, ha sido fácil. Es que siempre ha supuesto el combate cristiano, al cual le tenemos alergia, porque nos cuesta la lucha, es más fácil quedarse en un cristianismo cómodo, y más encima es algo que no se nos recuerda permanentemente hoy en día, todo lo contrario. ¿Cuánta gente ha escuchado que no, que eso del mundo al demonio y la carne, eso del catolicismo preconciliar? Bueno, ya están diciendo que pretenden tener un catolicismo que es de otra época, distinto al de todos los siglos. Y bueno, habla mal de ese catolicismo, obviamente, no el catolicismo verdadero. Entonces, la visión sobrenatural nos da confianza justamente en que estamos en las manos de Dios. Si yo soy fiel a Dios, a la gracia de Dios, a la vocación a la cual Dios me ha llamado, si Dios me llama al matrimonio, ¿eh? Yo voy a concluir, no, en este tiempo no hay que casarse porque los tiempos son difíciles. Oiga, si Dios sigue llamando al matrimonio, va a seguir llamando al matrimonio hasta que llegue el final del mundo, a los que les da vocación de esposos. ¿Cómo seguirá llamando hasta el final del mundo a los que tienen vocación sacerdotal y vocación religiosa? Y siempre va a ser difícil para los sacerdotes. Imagínense los tiempos que vivimos. ¿En qué desprestigio ha caído el orden sacerdotal con todos los escándalos y con todo lo que estamos viviendo? Y los religiosos, lo mismo. Y el matrimonio, lo mismo. ¿Eh? Con un mundo que está en guerra absoluta contra la iglesia. Y la iglesia pareciera indefensa. Los pastores, en buena medida, estoy haciendo una afirmación un poco general, ¿no es cierto? Obviamente que hay pastores que defienden, que se pronuncian, pero pareciera reinar más bien lo otro. Y ante esto, ¿qué hay que hacer? Y bueno, ser fieles a Dios. Si somos de Dios y de la Virgen Santísima, que aplastó a la serpiente infernal. Si Dios me llama al matrimonio, bueno, lo llama al matrimonio con otra persona, ya se entiende. Si un muchacho con una muchacha, ¿no? Si una muchacha será con un muchacho, entonces elija bien. ¿Eh? Ese es el punto. ¿Por qué? Para poder educar como corresponde, para poder fundar un buen hogar cristiano, para aspirar a ser santos en el matrimonio y a llegar juntos al cielo con toda la corona de hijos que Dios le dé. Son difíciles los tiempos, sí, claro, es que mire que siempre lo han sido. Hoy en día con alguna especial dificultad, sí, pero bueno, Dios en sus planes eternos, por algo nos ha puesto en esta época. Si Teresita de Lisieux quería estar en los tiempos del anticristo, imagínense, imagínense. ¡Ánimo! Quizá ya apareció el anticristo, está a la vuelta de la esquina. Tenemos que ser fieles igual. Y no dejarnos engañar por el anticristo, claro está. Y como siendo católico, a macha martillo, siendo católico como lo fueron los santos, y morir antes de pecar, antes de cometer un pecado mortal, antes de cometer un pecado venial. Así es una de las máximas de los santos. Morir antes de hacer eso voluntariamente, conscientemente. Bueno, cásense habiendo elegido bien al padre o a la madre de sus hijos y tengan todos los hijos que Dios quiera darles, que en los tiempos que sean, con la gracia de Dios, les irá muy bien, porque la corona es el cielo. Es que si no hay eso, nada tiene sentido. Nada tiene sentido. Nada se sostiene. Sí, el orden de la sabiduría eterna es clarísimo, clarísimo. Y bueno, por eso la importancia que sean los esposos almas de oración, ¿eh? Que estén profundamente imbuidos del amor al corazón inmaculado de María.
Entonces yo necesito a mis hijos, pongámosle como ejemplo, advertirles de todas las depravaciones que hay en este mundo, que no se termina nunca, enumerar la lista de inmundicias, para prevenirlos de una cosa así. Que eso no tiene ni pie ni cabeza. Es mucho más básico, fundamental, precioso y que alimenta la inocencia del niño, que su cuerpo es sagrado, templo del Espíritu Santo, que no es un juguete, que su carne va a resucitar y tiene que resucitar gloriosa. ¿Eh? Imagínense el cojo de Calanda. Si no han visto el video, véanlo ahí en el canal católico Jacobeo. Paso propaganda. Asómense al canal, síganse. Ahí está la pequeña historia del cojo de Calanda, que había nacido con sus dos piernas y todo, y le tuvieron que cortar una pierna. Pero la pierna fue enterrada, sepultada. ¿Por qué? Porque esa pierna va a resucitar. Sabían dónde habían puesto esa pierna los médicos que se la cortaron. ¿Han visto un ejemplo más claro para un niño que sus piernas son sagradas? Es que hoy en día no hay nada sagrado, ni las almas ni los cuerpos. Amor, ni el papá ni la mamá, ni la autoridad, ni la virtud. Si lo que pasa es que estamos absolutamente sumergidos en un mundo podrido donde reina el espíritu materialista del marxismo. Y es por eso que se destruye todo. Y quieren reescribir toda la historia. ¿Por qué creen que quisimos dar la plática sobre Cristóbal Colón? Si no es para canonizarlo. Canonizarlo solo puede hacer el Papa, ¿no? Yo no soy el Papa. Los historiadores no son papas. ¿Pero por qué damos la plática? Y bueno, porque quieren destruir su figura, como quieren destruir la figura de todos los héroes, de toda la gente que ha sido, si no santa, ha sido un motivo de ejemplo, de inspiración, de admiración a todo el mundo, sistemáticamente, a todos los países. ¿Y por qué es eso? Para instaurar esta mentalidad materialista, el marxismo. No habría ninguna diferencia entre un hombre y un animal, entre un niño y un pingüino. Y los pingüinos son muy lindos. Pero los niños tienen alma inmortal, el pingüino no. Entonces, no es necesario de ninguna manera a los niños ponerlos enfrente, digámoslo así, de cosas que no están aptos para procesar, para enfrentar. Y con su inocencia, con su pureza, con el reinado en su corazón, porque imagínense, entre más chiquititos, mientras no tienen uso de razón, todo niño bautizado tenemos la garantía absoluta que están en gracia de Dios. Ya del momento que tienen uso de razón, ¿no es cierto? Está la posibilidad tristísima de que... Pero mientras no, tenemos la garantía. Muere ese niño bautizado y se va derecho al cielo. ¿Por qué? Porque está en gracia de Dios. Entonces, ¿qué necesidad hay de perturbar esa inteligencia, ese corazón, esos sentimientos? Y sobre todo, ¿no es cierto?, que justamente como no se ha desarrollado sus capacidades intelectuales, su sensibilidad es extraordinaria. Por eso son como una esponjita que les decía. Entonces, que vean una imagen, una foto, una película o cosas así, inmundas, por nada, por nada, por nada, por ningún motivo, ni entrar a explicar cosas así. Son cosas que ofenden los ojos de Dios y los nuestros y los de nuestros hijos. No es necesario para nada. ¿No? Entonces, no sé lo que llamen burbuja, ¿no es cierto? Claro, habría que definir qué cosa es una burbuja. Si nadie pretende estos
estas cosas así que aparecen que han pasado al cine, ¿no es cierto? De estas cosas que viven sin electricidad, que viven, ¿no es cierto?, que no tienen autos porque son no sé qué. Mire, esos son sectas, ya lo sabemos. A un católico nunca la tecnología ha sido el problema. El punto es cómo se usa la tecnología. Cómo se usa la tecnología. Entonces, no, sí, claro, si por burbujas se entendiera eso, ¿no es cierto? Bueno, evidentemente nadie pretende eso como aspiración a cuidar la inocencia de los niños. Sería ridículo, grotesco. ¿Mm? Entonces, para cuidar la inocencia de los niños no tenemos autos, no hay teléfono, no hay, no hay electricidad. Nadie pretende eso. Nadie en su sano juicio, por lo menos. ¿Eh? Porque ese no es el problema. ¿Mm? Ese es un falso problema. ¿Mm? Pero el problema es qué transmite la televisión, qué acceso a qué cosas tienen en los celulares, qué formación se da en los colegios, donde no reina el Sagrado Corazón de Jesús, donde no reina la pureza del corazón inmaculado de María. Eso es. Ese es el problema. Así que no hay problema que tenga auto. Si es que puede tenerlo, ¿no? Hay gente que no puede tenerlo y en la historia del mundo mucha gente no ha tenido auto, ¿no? Es un privilegio que de antes. ¿Mm? Si puede tener electricidad, bendito sea Dios, no hay ningún problema. Si no puede tenerla porque vive en la selva, bueno, en la historia del mundo muy poca gente ha tenido electricidad. Pero el problema no es ese. El problema es qué es lo que se transmite con estos medios. ¿Mm? Ese es el problema. Entonces, depende de lo que entiendan por burbuja. ¿Mm? Pero de que hay que cuidar, preservar, defender la inocencia de nuestros hijos, y bueno, de eso no cabe duda. Si quieren, le ponemos el nombre burbuja a eso, bueno, muy bien, pues será burbuja. ¿Eh? Si quieren, no le ponemos, bueno, muy bien, ese no es el punto. ¿Eh? Lo que está fuera de discusión es que hay que cuidar la inocencia de nuestros hijos. ¿Eh? Hay que cuidarla y cuidarla, pero con gran celo. ¿Eh? Que las madres sean unas verdaderas leonas. Vi una vez de estos estudios de los cocodrilos, olvídense lo que era la cocodrila defendiendo sus cocodrilitos. Son animalitos un poquito que asustan bastante más bien. ¿Eh? Era una fiera, una fiera. ¿Eh? Madres cristianas sean unas verdaderas fieras en el cuidado de la inocencia de sus hijos. Más vale prevenir que lamentar. Porque los tiempos son recios, decía Santa Teresa de Ávila, ¿sí? Y nos tocan vivirlo, y bueno, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. ¿No eran recios los tiempos de Santa Juana de Arco? Un reino que estaba en la ruina, que estaba reducido a la más mínima expresión. Resulta que Dios a quién suscita para, para devolverle a ese reino cristiano su vigor, su fidelidad a Dios, al Rey de Reyes. Suscita a una muchachita de 16 años, virgen, una campesina, más bien del borde, digamos, del país, ¿eh? Que cualquiera persona con un poquito de sentido racional hubiera dicho, esta cosa no puede ser, ¿cómo va a ser una cosa así? Como una campesina eh, que viene de la periferia va a ser suscitada por Dios para salvar el reino? Ah, miren ustedes, pues.
Miren ustedes, a ella la suscitó Dios. Ella armó un ejército. Ella armó un ejército. Y entonces lo que les estoy diciendo es mucho menos que eso. Cuida la inocencia de sus hijos. No es el reino de Francia el que está en juego. ¿eh? Que vuelva a ser fiel al Rey de Reyes. Son sus hogares. Eso es lo que está en sus manos. Y que Dios quiere que ustedes defiendan con uñas, colmillos y todo lo que tengan a mano. Porque les quieren robar sus hijos. Si no se los han robado ya. A recuperarlos entonces. Ahora no me acuerdo el santo, pero le decían robador de almas. Se la robaba al diablo. Como el que le roba al ladrón tiene mil años de perdón, ¿no? Como es el dicho, ustedes se lo saben quizás. Y bueno, si el diablo me robó las almas de mis hijos, se las voy a robar a él. Se las voy a devolver a su dueño, que es Dios y la Virgen Santísima. Así que a sacarle filo a la uña, a los colmillos y guerra sin cuartel hasta recuperarlos. Hasta recuperarlos. Es un ejemplo que tienen, creo, con alguna facilidad. He visto varias páginas web de los padres salesianos que han subido al internet las obras tradicionales, los escritos antiguos sobre la biografía, ¿no? Muy documentada, incluso con varias biografías de mamá Margarita, para tener este sentido, ¿no es cierto?, del sistema de educación preventiva que decía San Juan Bosco. Eso por una parte. Por otra, la vida de los santos esposos. O sea, hay muchos santos casados. Muchos santos casados. Claro, mamá Margarita es una santa bastante moderna. San Juan Bosco muere prácticamente a final del siglo XIX. Pero la vida de los santos yo creo que es lo más importante. Porque la gente, la fe, el Espíritu Santo, incluso en los tiempos que vivimos, no podía ser de otra manera, ¿no es cierto? A pesar de la situación penosísima que padece la iglesia, a pesar del humo del infierno que asfixiante, que se hace tan presente, el Espíritu Santo protege las almas rectas, las almas que le pertenecen, ¿no? Entonces, de una manera especial, el Espíritu Santo hace brillar su presencia en las almas de los santos. Por algo han sido canonizados, por algo han practicado heroicamente la virtud. Entonces, cuando uno lee, ¿no es cierto? Les ponía el ejemplo la otra vez de San Isidro Labrador con Santa María a la cabeza y su único hijo, imagínense, un esposo santo, tuvieron un solo hijo, pero fue una familia ejemplar, los tres santos. La familia de San Bernardo de Claraval, la familia que alcanzó a Cristo, es una biografía que era muy leída hace 50 años atrás, una obra entusiasmante, ¿no? Tienen ahí un ejemplo muy lindo, con toda la impronta de San Bernardo de Claraval, por ponerles un ejemplo, ¿no? La familia que alcanzó a Cristo. Es un libro que no es difícil encontrar en las librerías de viejo y que ha sido reeditado incluso. Eh, se cuenta, la familia santa de San Juan Bautista, la Sagrada Familia Nazaret, y los santos apóstoles en sus cartas insisten tanto en que no nos contaminemos con el mundo. No nos contaminemos con el mundo, porque el mundo es enemigo de Dios. Y no estamos hablando del sol, la luna y las estrellas, sino del espíritu mundano, es decir, de los hombres
que viven sin Dios y rechazan su santa ley. Eso es lo que tramita la televisión. Hombres que no aman a Dios y que rechazan su santa ley. Por eso promueven el pecado, el vicio, día y noche. Y las noticias muestran crímenes y se ensañan en cómo se hizo el crimen y jamás les dicen que estamos ante un pecado. Jamás. Es el mundo, el espíritu del mundo. ¿Eh? Y las conversaciones en los colegios, en los ambientes de trabajo que son, por desgracia, con tanta frecuencia, el pecado y todo tipo de desórdenes. ¿Y por qué no se alaba la virtud? Porque estamos en el mundo que reina la carne y reina los vicios. Lo contrario, el espíritu de Jesucristo, lo contrario al corazón inmaculado de María, al amor hermoso que nos lleva al cielo. Muy bien, les doy la bendición el próximo miércoles. Continuamos con los deberes particulares de los padres, con los hijos, pero entrando en los distintos aspectos de la educación. Los invito a visitar el canal de YouTube Católicos Jacobeos, suscribirse, y los invito al próximo sábado a la plática sobre Cristóbal Colón, donde vamos a entrar en los viajes de Colón y cuáles han sido las críticas o las cosas que han especialmente y responder a ellas de la manera más clara posible para no dejar que nos quiten nuestros héroes, que nos quiten los grandes ejemplos que hemos tenido en la historia de la sociedad cristiana, de la cristiandad. Decimos a la Virgen un Ave María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madre del amor hermoso, ruega por nosotros. Divino niño Jesús de Praga, bendecidnos. Divino niño Jesús de Praga, bendecidnos. Divino niño Jesús de Praga, bendecidnos. Aiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terram, Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti descenda super vos, et maniat semper. Amén.